14 de febrero del 2021, la transfiguración de nuestro Señor. Entre las figuras cumbres de la antigua alianza, Moisés y Elías, aparece a sus tres atónitos discípulos el Señor transfigurado. Quiere Jesús mostrar a estos íntimos amigos y compañeros suyos cómo será su maestro luego de la muerte y de la resurrección. Y quiere que sepan que algún día así mismo será la gloria de ellos. Y quiere que sepamos que así también será la nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, confesamos nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros. Nos encanta la gloria, pero huimos de la responsabilidad, hemos pecado. No reflejamos la gracia con que tú nos coronaste en el bautismo porque hemos pecado. De múltiples maneras hemos pecado. Dios Todopoderoso en su misericordia ha dado a su Hijo para morir por nosotros y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados como ministro llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo, y por su autoridad yo por lo tanto les declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Evangelio San Marcos capítulo 9, versículo 2 al 9. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Ahí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús.
Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto, una nube bajó y los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Palabra de Dios. He titulado este sermón La brillante luz que es Jesús. Creo que olvidando la nieve que tenemos aquí en Milwaukee y en Illinois, muchos de nosotros venimos de países que tienen paisajes muy elegantes de playa y montañas. A algunos les gustan el mar, a otros prefieren la tensión de las montañas. Especialmente cuando estamos pensando ir de vacaciones a conocer y tener nuevas experiencias. Todo el tiempo adquirimos nuevas experiencias cuando nos salimos de la rutina diaria. Pude ir a visitar recientemente a mi hermana en California. Volamos a San Francisco y visitamos al Parque Nacional de Sequoia, donde no solo son gigantescas montañas, sino también ahí están los árboles más altos y más anchos del mundo. Me gustó ver la belleza de la creación de Dios con las montañas y ver que a 6,000 pies de altura están los árboles más grandes del mundo. Después de salir de ese parque nacional y estar con la naturaleza, mi mente se quedó clara porque se siente como una limpieza estar a esas alturas y con esa belleza natural. No se puede negar el hecho que hay una experiencia espiritual que acontece cuando uno está en esas montañas. Hoy quiero hablar brevemente de 3 puntos. El primero, que Jesús tenía un círculo de amigos íntimo. Segundo, Jesús tenía a otros amigos que eran más espirituales como Él. Y tercero, tenía una relación más íntima con su Padre Celestial que lo respaldaba. Comenzamos con el primer punto, que Jesús tenía un grupo de 3 amigos cercanos. El círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan se llamaban,
se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 2, que hemos leído. Jesús escoge a sus amigos más íntimos y los lleva a unas nuevas experiencias. Se fueron, como decimos hoy en día, a un retiro espiritual en una montaña. Ahí pudo ser Él. Allí pudo ser Él. Pudo demostrar su divinidad, que no solamente era humano. Nuestra versión que hemos leído, nuestra versión bíblica que hemos leído, dice que Él los llevó a un cerro alto. Y ahí dice que cambió la apariencia de Jesús. Estaba hablando con Moisés y Elías, indicando y afirmándole a ellos que no solamente sabía de la ley y de los profetas, que si Él también estaba siguiendo el trabajo que Elías y Moisés comenzaron. Una experiencia única que Jesús le encomendó que no se lo contaran a nadie. Mantener este secreto temporario, Marcos 9:9 lo encontramos. Les dijo que mantuvieran esto en confidencialidad hasta que Él resucitara. Había un tiempo debido a que ellos podían contar sus experiencias, mientras tanto tenían que quedarse callados, tenían que mantener ese secreto. Note algo muy importante que el Evangelio de Marcos, el domingo pasado, nos dice que Jesús no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sí le conocían. Pero ese conocimiento los demonios, los espíritus malos, lo usaban para malinformar quién era Jesús. De hecho, los demonios sabían el poder de Jesús más que sus discípulos entendieran el poder espiritual de Él. Hablando de información que le hemos dicho a algunos de nuestros amigos, algunos divulgan esa información como los malos espíritus y otros como los discípulos son prudentes. La pregunta es, ¿cómo sabe usted si puede confiar en un amigo con algunas cosas personales de su vida? Ese es un examen, le puede dar un examen. Dígale algo de su vida personal a ver si lo mantiene en confidencialidad. Pero use la palabra mágica y dígale, pero no se lo digas a nadie, ¿ok? Si esa información va a dar vueltas entre 5 a 10 personas y regresa a usted otra vez, entonces allí tiene su prueba. A pesar que existen personas que no se le puede confiar porque tratan de sacarle beneficio a esos tipos de información íntimos, tenemos que tener a lo menos 2 o 3 personas que podamos tener en nuestras vidas, como lo hizo Jesús. Los expertos, psicólogos, dicen que hay personas que no tienen ni siquiera ninguna persona que es amigo o amiga de él o de ella. Esto me lleva a la importancia de tener amigos íntimos. Esto me da la importancia de tener amigos íntimos como lo hizo Jesús. Ellos, los discípulos, podían manejar lo que auténticamente era Jesús. Por eso les permite experimentar este cambio
mientras que otros no podían manejar lo que realmente era Jesús. Por eso dice que no se lo dijeran a nadie más. Jesús se transfigura y habla con Elías y Moisés. Ese es nuestro segundo punto. En el Antiguo Testamento había muchas manifestaciones de Dios que aparecía Dios como ángel o ángeles, por ejemplo, el ángel de Jehová, o hombres, o aún en la famosa historia de cómo Dios llamó a Moisés para libertar a su pueblo de Egipto con aquella zarza que ardía y no se consumía. Ardía, pero no se consumía. Y cuando Moisés curiosamente se acerca a la zarza que no se consumía, Dios le abre y le dice: quítate las sandalias, porque el lugar santo es. Nosotros podemos decir: quítate esos guaraches o esas chanclas, ¿no? Pero le dice: definitivamente donde tú estás parado es lugar santo. Representaba su presencia ahí delante de él. A estas apariencias de Dios, escuchen muy bien, a estas experiencias de Dios como humano o como ángeles o como en la zarza, los eruditos bíblicos le llaman teofanías. Pero aquí hay algo interesante, porque esta teofanía es una reversa. Aquí el hombre o humano Jesús, que es Jesús, se cambia como Dios o muestra que es más que un ser humano, que es un ser espiritual, y trae a dos testigos del Antiguo Testamento, al profeta Elías y Moisés, para mostrar que Él es Dios. Hoy en día Dios se sigue manifestando con sus apariencias y sus milagros. De cristianos pentecostales que ven sueños y visiones, a testigos católicos que han visto señales de Jesús, como en los niños de la película que se llama Fátima. Pero esas manifestaciones tienen que ser confirmadas por la iglesia o la comunidad donde acontecen esas experiencias para ser válidas. Pero Jesús tuvo 3 testigos, como ya lo vimos en el punto número 1. Esto enfatiza la necesidad de mantener a una comunidad de fe. Muchos preguntan, ¿por qué tengo que ir a una iglesia si yo estoy bien creyendo en Dios y no haciéndole mal a nadie? Porque si no vamos a una comunidad de fe, no podemos juntos experimentar la gracia y el poder de Dios estando aislados. Aunque es cierto, Dios está en todos los lugares, pero aislados no podemos crecer en nuestra fe. A veces lo contrario puede suceder, que estamos aferrados a ciertas tradiciones que no podemos abrirnos a nuevas manifestaciones de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice ahora, en el presente, como la voz que oyeron los 3 discípulos después de que Jesús se transforma o se cambia. Y lo que oyen los discípulos es esto: este es mi Hijo, oigan a Él. Jesús silenciaba a los malos espíritus para que nadie escuchara las mentiras. En nuestra segunda lectura de hoy, segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6, donde dice Pablo que el Dios de este mundo ha cegado a la gente que no creen en Jesús. Pablo indica que el Dios de este mundo ha cegado a los que no creen
vean a Jesús como la luz. El lugar está lleno de todo tipo de oscuridad. Tenemos muchos siglos de enviar a misioneros y evangelistas a todo rincón de este planeta Tierra. Hoy nosotros somos esos misioneros y esos evangelistas donde estamos, porque nosotros escuchamos a Dios y tratamos de persuadir a otros para que los que están alrededor escuchen también a Dios. Hay muchas historias de misioneros de que podemos leer y aprender de cómo compartir con alguien las buenas nuevas para que ellos también escuchen a Dios. Misioneros como Hudson, Taylor o Judson. Más importante, el misionero que te habló del Evangelio cuando tú te convertiste al Señor o cuando tus padres te enseñaron y te indicaron el camino correcto de ir a la iglesia, a las confirmaciones, al bautismo. Sí, es cierto, hay personas que son llamados para tiempo completo para hacer el trabajo del Evangelio a culturas que no conocen a Dios. Pero todos en general son llamados o somos llamados, si se puede decir de esa manera, a persuadir a otros con el amor de Dios. A persuadir a otros con el amor de Dios. La pregunta de aplicación a nuestras vidas de cómo nosotros podemos compartir el Evangelio es esta. ¿Cuál es mi estrategia de cómo compartir estas buenas con los demás? Encuentra una o dos personas donde tú puedas compartir cómo Dios ha tocado a tu vida, cómo Dios ha bendecido tu hogar, cómo Dios ha bendecido a tu familia y cómo Dios ha bendecido a tu iglesia. También puedes compartir porque tú lees la Biblia, porque tú cantas a Dios. A eso le llamamos estrategia. Y me dice, pero yo no pienso en estrategias. Piensa en maneras y en formas de cómo tú puedes compartir esa luz que es Jesús. Recuerda, somos las manos, somos los pies para compartir las buenas nuevas a quienes están en esa oscuridad, para quienes el Dios de este siglo le ha puesto una cegadez para no ver la luz de Cristo Jesús. Y hoy hemos escuchado que necesitamos tener 2 o a 3 amigos íntimos. También, como resumen, cuando estamos entre amigos, podemos ser nosotros. Así como Jesús pudo cambiarse en esa brillante luz, nosotros también podemos ser esa luz de Cristo. Y por último, así como escuchamos a Dios, también incitamos a otros a escuchar a Dios en sus vidas. Hoy, tú y yo somos esa luz brillante que fue Jesucristo para sus discípulos. Hoy la somos nosotros para aquellos que viven en oscuridad. Ve y comparte las buenas nuevas con alguien más. Dios te bendiga. Venga,
todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Bendice a las personas de edad avanzada que, como Elías, están a punto de terminar su jornada en tu servicio, Señor, en tu bondad. Haznos estudiosos de tu palabra y suscita en nosotros un más alto sentido de responsabilidad, de mayordomía, Señor, en tu bondad. Favorece con tu benigna protección a aquellas personas que laboran en situaciones en que tienen que poner su vida en riesgo por el bienestar común, Señor, en tu bondad. Protege a la ancianidad y ampara la niñez. Haz de nosotros fieles defensores de estos dos extremos del ciclo vital, Señor, en tu bondad. Oramos en estos momentos por quienes sufren y quienes han solicitado nuestras oraciones especialmente, y ahí diga los nombres. Señor, en tu bondad. A ti, oh Señor, encomendamos a todas aquellas personas por quienes oramos, confiando en tu misericordia por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Y que la paz y que el amor de nuestro Señor Jesucristo y que esa autoridad y ese poder vaya contigo esta semana mientras tú ministras, mientras tú oras por alguien más con el evangelio de paz que Dios nos ha dado. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.